Este comentario de texto, o análisis, del primer capítulo de Los Pazos de Ulloa, de Emilia Pardo Bazán, está extraído de la edición preparada por Francisco Rodríguez Risquete, que incluye comentarios, como este, de cada capítulo, un estudio, y abundante material complementario. Si usted desea adquirirla, siga el enlace que aparece en la descripción de este vídeo. El primer capítulo de Los Pazos de Ulloa cumple una función expositiva e introductoria, pues presenta a algunos de los personajes principales, establece el tono de la novela y plantea desde las primeras líneas la oposición temática que la vertebra, esto es, la tensión entre civilización y barbarie. Su estructura sigue el avance de Julián por el Monte Gallego, y ese movimiento en el espacio es también un movimiento en la escala moral. El protagonista desciende, literalmente y en sentido figurado, hacia un mundo regido por leyes más primitivas. El capítulo se organiza en dos grandes bloques. El primero es un trayecto en solitario y contiene la descripción del jinete, su lucha contra el rocín y el terreno, el avance del atardecer, los breves encuentros con un peón y una mujer, y la sucesión de señales amenazantes que jalonan el camino. El segundo bloque contiene el encuentro con los tres cazadores, el marqués, el abad y Primitivo, y los dos diálogos que lo cierran. En ambos bloques, la novela traza una progresión que va de la incomodidad física de Julián a su perplejidad moral. La descripción de Julián es irónica: el jinete que no domina la montura, encogido sobre la silla, incapaz de imponerse al animal ni al terreno, constituye una anticipación de su destino en el Pazo. Los dos encuentros en el camino, primero con un peón que apenas responde y luego con una mujer que lo mira con recelo, acentúan su condición de forastero en un mundo que no le pertenece y que no está dispuesto a recibirlo. Don Pedro Moscoso, marqués de Ulloa, irrumpe al final del capítulo junto a otros cazadores. Su figura, su actitud y su modo de dirigirse a Julián definen de inmediato a un aristócrata embrutecido que, aunque afable y campechano, ha renunciado a cualquier norma de urbanidad. El abad aparece igualmente caracterizado por contraste con su condición, no viste de sacerdote, y su complicidad instintiva con Primitivo, cifrada en el diálogo que sostienen aparte mientras Julián habla con el marqués, lo sitúa desde el primer momento del lado del Pazo y no del de la institución que representa. Primitivo, el montero, es un personaje inquietante, oscuro, silencioso, de mirada fija. Su nombre es un emblema: lo que en Julián es fragilidad espiritual, en Primitivo es instinto y dominio. La acción transcurre durante las pocas horas de una tarde. El atardecer no es un detalle ornamental, la luz que muere lentamente mientras Julián avanza de forma agónica prefigura las tinieblas morales que hallará al término del viaje, y el momento en que se produce el encuentro con los cazadores, ya casi de noche, intensifica la sensación de que el protagonista ha penetrado en un territorio donde las normas comunes han dejado de regir. Este anochecer, además, se opondrá simbólicamente al amanecer del último capítulo, cuando Julián regrese al mismo lugar 10 años después y observe la exuberante vitalidad de la vegetación y descubra a los niños convertidos en adolescentes, momento que coincide, no por casualidad, con la máxima elevación del sol del mediodía, que funciona como emblema de renacimiento. En el presente capítulo, por otra parte, el paisaje gallego, con sus bosques de castaños y robles, sus caminos quebrados y sus cimas brumosas, no es un mero telón de fondo pintoresco, sino una fuerza activa que aplasta y somete al protagonista, de acuerdo con el determinismo naturalista. Julián lo define explícitamente como un país de lobos. La expresión no es una metáfora inocente, sino que anuncia la ley del más fuerte que rige en ese territorio, y adelanta los valores, o la ausencia de ellos, que Julián encontrará en el Pazo. El lector descubrirá más adelante, además, que los lobos, junto a un pino y un río bajo un puente, conforman el escudo de armas de los Ulloa y que, por tanto, forman parte de su propia naturaleza. Los dos encuentros humanos en el camino, el peón y la mujer, no alivian esa sensación de hostilidad, ya que son figuras opacas, recelosas, que no ofrecen orientación ni acogida y que subrayan el aislamiento del viajero que acaba de ingresar en una terra incógnita. El tramo central del trayecto está jalonado por una serie de señales que funcionan como augurios. La cruz de madera en ruinas es la primera, deteriorada, apenas reconocible, evoca el crimen, pues señala, según la tradición, el lugar en que tuvo lugar una muerte violenta, y anuncia el estado moral del territorio que Julián está atravesando. Poco después, el cruceiro de piedra, más sólido, más antiguo, representa en apariencia valores más firmes, pero en el preciso instante en que Julián lo divisa se oyen dos disparos. La coincidencia no es casual. Pardo Bazán justapone el símbolo sagrado y el estampido violento para sugerir que en ese mundo ambos conviven sin contradicción.
El crucero reaparecerá varias veces en la novela y será el lugar en cuyas cercanías será asesinado Primitivo. Los tiros son también un adelanto del encuentro con los cazadores, de modo que la violencia, primero simbólica y visual, luego auditiva y finalmente encarnada en personas armadas, va aproximándose a Julián en oleadas sucesivas. Este sistema de presagios acerca el capítulo a la tradición de la novela gótica y a ciertos procedimientos del drama barroco, donde los portentos preparan al espectador para la catástrofe. El capítulo se cierra con el encuentro con los tres cazadores y con una escena dialogada de especial eficacia narrativa. El diálogo entre Julián y el marqués establece de inmediato la jerarquía real del pazo. Don Pedro habla con la seguridad brusca de quien no necesita guardar las formas, y Julián responde con la deferencia insegura de quien ya intuye que en ese mundo sus argumentos sirven de poco. Pero más revelador aún es el diálogo privado entre el abad y Primitivo, que transcurre en un segundo plano. Pardo Bazán utiliza aquí un procedimiento teatral, la conversación en paralelo, el aparte dramático, a la vista pero fuera del alcance del protagonista, para mostrar que el sacerdote y el montero comparten un código propio, anterior e impermeable al que Julián representa. El abad, que debería ser el aliado natural del capellán, es, en realidad, el aliado de Primitivo. Esa solidaridad cifrada en susurros es quizá el dato más desolador del capítulo. El procedimiento retórico dominante es la descripción enumerativa del paisaje, en la que se emplea un léxico preciso y abundante que convierte el entorno en una presencia casi amenazante. El contraste es el otro recurso estructural, la palidez de Julián frente a la robustez del marqués, la ingenuidad del seminarista frente a la complicidad oscura del abad y Primitivo, la cruz deteriorada frente al crucero sólido pero profanado por los disparos, la fe frente al crimen. La voz del narrador, omnisciente en tercera persona, focaliza predominantemente a través de Julián, pero mantiene una ironía constante y contenida que da pistas para imaginar el fracaso del protagonista sin hacerlo explícito. Importa el perspectivismo, de modo que el lector irá conociendo a los personajes a medida que lo haga Julián. El estilo indirecto libre permite seguir de cerca las percepciones y turbaciones del sacerdote sin que el narrador descienda de su instancia superior. Cabe destacar, además, la acumulación de presagios, la cruz en ruinas, los disparos, el cruceiro, como procedimiento que sustituye a la intriga en sentido estricto. El capítulo no avanza a base de sorpresas, sino mediante una tensión atmosférica creciente que se construye detalle tras detalle. Los modelos literarios del capítulo son varios y se superponen. El más directo es el naturalismo de Zola, apreciable en la descripción determinista del paisaje, en la atención al detalle físico como índice moral y en la presentación sin idealizaciones de los personajes. Son procedimientos que Pardo Bazán había teorizado en La cuestión palpitante, 1882-1883, y que aquí aplica con rigor. Además, la novela gótica anglosajona resuena con claridad en el sistema de presagios, en el paisaje amenazante y en la figura del forastero inocente o del peregrino extraviado que penetra en un territorio hostil. La tradición que va de Walpole a Radcliffe y a Maturín encuentra aquí su versión naturalista, despojada de lo sobrenatural pero no de su atmósfera inquietante. El costumbrismo gallego, reflejado en las cruces de piedra, los aldeanos recelosos y la caza como ocio señorial, está presente como materia, pero tratado sin la complacencia pintoresca de un Pereda o un Trueba. Los mismos elementos que en el costumbrismo serían mero color local, se convierten en Pardo Bazán en síntomas de un problema sociológico. Cabe señalar, además, un paralelo con el inicio de la vida es Sueño de Calderón, 1635, como Rosaura, que desciende entre peñascos tras caer de un caballo desbocado hacia la torre oscura de Segismundo. Julián desciende sobre un rocín tozudo por un monte abrupto hacia el Pazo. En ambos textos, el viaje es un tránsito desde el mundo civilizado hacia un ámbito primario, y el paisaje cumple la función de correlato objetivo de la inquietud o el desarreglo moral del personaje. En Pardo Bazán, además, el trayecto de Julián equivale a un descensus ad inferos, descenso al infierno, o catábasis, a través de un territorio de frontera, indeterminado, que señala el límite entre el mundo civilizado de acá y el mundo salvaje y siniestro del más allá.